Listo, Daisy. Buenas tardes, compañeros. Me presento, mi nombre es Daisy Milena Robledo. Soy de Inírida Guainía, estudiante de agronomía. Pues de acuerdo a la actividad número 2 de Introducción a la Ciencia Agrícola, el rol que escogí es de investigación en experto en recursos hídricos. Pues mi tarea es investigar la disponibilidad y la gestión del agua en la agricultura, examinar la eficiencia en el uso del agua, la conservación del recurso hídrico y los desempeños de la escasez del agua. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, pues de acuerdo a la investigación que yo realicé, el sector agrícola es un sector que consume más el recurso hídrico, consume el 70% del agua que es extraído en el mundo, del agua dulce, según datos de la FAO, Organización de Naciones Unidas de Alimentación y la Agricultura. Pues como sabemos, el agua es un insumo fundamental para la producción agrícola y desempeña un papel de suma importancia en la alimentación. Pues como sabemos, la mayoría de lo que consumimos proviene del sector agrícola. Pues de acuerdo a la investigación que yo realicé, el sector agrícola tiene dos métodos de regadío que son como los más comunes. Está el regadío y está el método del secano. El regadío pues consiste en suministrar agua artificial en los cultivos a través de diversos métodos. Y está el secano, que este método de cultivo es donde se emplea pues exclusivamente el agua de lluvia sin intervenir de riesgo artificial, pues este es aplicado directamente a la superficie de los cultivos y pues ahí es donde se absorbe. Bueno, pues aunque el método del secano tiene unas ventajas y desventajas. Pues algunas ventajas de las que investigué, pues está el ahorro del agua, baja inversión en la tecnología, evita el deterioro de los suelos por el mal uso del riego o la utilización del agua inadecuada, y necesita poca obra de mano. Y también tiene unas desventajas, como por ejemplo, es vulnerable ante el régimen de lluvia o periodos de sequía. Como este método consiste más que todo en aguas de lluvia, pues digamos en tiempos de lluvia, pues afecta a los cultivos y en tiempos de sequía también. Pues un tema que estaba dentro de la investigación, la conservación del recurso hídrico. Pues la conservación del recurso hídrico, pues como ya sabemos, se refiere a todas las actividades o prácticas que tenemos que utilizar para el manejo adecuado del recurso hídrico. ¿Qué se puede hacer en la agricultura para la conservación de este recurso? Sistema de riego por goteo, almacenamiento de aguas en reservas secas, tratamiento de aguas residuales para poder volver a reutilizar esta agua, y entre otros métodos. Desafíos de escasez del agua. Pues en caso de escasez del agua, pues esto significa menos producción para el sector agrícola, ¿cierto? Podría llegar a disminuir el 20 y el 50% de la producción, ya que esto afecta demasiado al sector agrícola porque depende demasiado del recurso hídrico. ¿Cuáles son los métodos de riego que se utilizan en la agricultura? Tenemos el riego por goteo, que consiste en dejar caer una gota continuamente sobre los cultivos en puntos estratégicos a través de una tubería. Está el riego hidropónico, que es utilizado principalmente en los cultivos que necesitan una nutrición extra en su país. También está el riego por que se consiste en formar canales de huecos o surcos
de tierra alrededor de los cultivos para distribuir el agua sobre la superficie del suelo. Está el irrigación, pues este método consiste más que todo en inundar toda la zona de los cultivos con la cantidad de agua necesaria para su crecimiento y desarrollo. Mi investigación fue algo más que todo, digamos, como el uso del agua en la agricultura, su importancia y pues cuánto es que se consume en este sector. Pues yo investigué en varias fuentes, ya ahorita se lo comparto por el chat de acá del grupo para que ustedes vean la investigación. Eso fue mi aporte en cuanto a este tema, no sé si preguntas. Ya. Bueno, de acuerdo a los aportes dados, o sea, dados inicialmente por Daisy, donde habla de los sistemas de riego, sí, existen sistemas de riego y hay más todavía, ¿sí? La segunda opción del sistema, la segunda opción de la captación de aguas de lluvia, que son por medio de reservorios. Esta captación se hace en épocas de invierno para en verano tener disponibilidad de agua constantemente, ¿sí? Los sistemas de riego, de acuerdo al sistema de riego, es de acuerdo al cultivo. También va el sistema de riego. Por ejemplo, los de arroz y soya llevan sistema por inundación o por canales, lo que decía, ¿sí? Ya lo que es un cultivo de cítricos o permanente, cacao, guayaba o X cultivo permanente, ya va por sistema de goteo. Hay unos sistemas que llaman sistemas de aspersión, tipo abanico, que es en el tallo, pero desperdician más agua. El más eficiente es el sistema de goteo porque se utiliza para sistema de riego y también para sistema de fertilización, es decir, irrigación por agua, ¿sí? Pero el sistema de goteo, entonces hay menos desperdicio de agua y cuando se maneja un reservorio bien adecuado, no hay contaminación. El agua no se puede reutilizar porque se dispone en el suelo y se desaparece. Ya si es un invernadero por sistema de nebulización o de aspersión baja o de arriba o alta, se puede reutilizar el agua porque muchas veces el suelo es impermeable y el agua se recolecta nuevamente, no se desperdicia el agua que no se utiliza, ¿sí? El otro sistema que decía Daisy son buenos, pero si nos ponemos a ver, el mejor sistema de manejo del sistema de riego sería por reservorio. Estamos aprovechando las aguas lluvias para luego reutilizarlas, entonces no hay un desvío porque en los cultivos grandes de maíz, soya o arroz se realizan desvíos de caños o fuentes hídricas para dicho propósito. Esto afectando el resto de la población y la biodiversidad que hay río abajo. Bueno. Sí. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ok, bueno. Buenas tardes para todos. Bueno, mi nombre es Diana Caterine Suárez, estudiante de agronomía del departamento del Guainía. Bueno, en cuanto a la actividad, mi rol, por decir así, entonces es especialista en cultivos sostenibles. En cuanto a mí, me tocó estudiar los cultivos más comunes en la agricultura nacional y determinar qué prácticas agrícolas perjudican la producción y la comercialización. Bueno, empezando pues un poquito de su posición geográfica. Entonces, se encuentra ubicada en el extremo noroccidental de América del Sur. Consta de Océano Pacífico y Atlántico. Como ya sabemos, pues Colombia es una tierra con suelos de alta variabilidad y fertilidad, ¿sí? Y esto hace que pues nos permita que el país tenga una vasta agricultura, pues debido a sus tipos de climas y regiones. Bueno, pues existe una gran diversidad de cultivos, ¿sí? Como lo son el café en la zona media y baja, la caña de azúcar, el plátano, la yuca, frutas y hortalizas. Y en las zonas altas, pues encontramos los cultivos de papa, flores, hortalizas y pastos. Bueno, pues de igual forma se da la siembra de maíz, soya, arroz
y en las zonas aluviales pues se da el cultivo de algodón, frutales, cacao, caucho, palma de aceite y entre otros. Son como las más principales. Bueno, en cuanto a las prácticas que perjudican la producción, pues tengo 5 puntos o preguntas, se podría decir así, que dan respuesta a esta inquietud, ¿sí? Entonces, pues la primera sería, ¿cómo afectan las actividades agrícolas? Pues la agricultura y la ganadería intensivas provocan la degradación de los suelos, ¿sí? Por el pastoreo y eso. El uso masivo de tóxicos o químicos, que serían como los fungicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, pues entre otros. Y también existen pues los monocultivos que degradan los suelos y los vuelven infértiles. Bueno, como segundo punto, entonces, ¿cuáles son los factores que afectan la producción agrícola? Bueno, los factores no climáticos como el suelo, o sea, el uso del suelo, la degradación de la tierra, los procesos geológicos, la urbanización y la contaminación, que esto afecta al sector agrícola directa e indirectamente, pues a través de esos efectos sobre el clima. Como tercer punto, ¿qué son las malas prácticas agrícolas y en qué influyen en la naturaleza? Bueno, pues las prácticas de agricultura intensiva debilitan la tierra, ¿sí? Como ya había dicho antes, ya que interfieren significativamente en los procesos naturales del suelo, también los plaguicidas químicos que destruyen los microorganismos que habitan en ella, ¿sí? Y esto pues garantiza el compostaje y la correcta incorporación de la materia orgánica. Como cuarto punto, entonces, ¿cómo afecta la contaminación del suelo y la productividad? Bueno, pues la contaminación del suelo afecta a la seguridad alimentaria, ¿sí? Entonces, reduce el rendimiento, la calidad de los cultivos, o sea, si el suelo no es nutritivo y no es de buena calidad, pues los cultivos no van a germinar, por decir así, y no se van a producir. Entonces, la idea es tenerlos sanos. Como quinto y último punto, pues, ¿cuáles son los principales problemas de la producción agrícola? Pues, como sabemos y hemos escuchado, encontramos la deforestación, la erosión de suelos, el cambio climático, pérdida de la agrodiversidad y los falta de mercados justos. Y podríamos también incorporar lo que tiene que ver con la migración de jóvenes y violencia. Y son como algunos principales problemas que tiene aquí Colombia y en el campo. Bueno, por el otro lado, pues donde hablamos de las prácticas o acciones que dificultan la comercialización. Entonces, en este caso, pues tengo también 4 puntos que nos responde a esta inquietud. Entonces, como primer punto, entonces, ¿cuáles son los principales problemas que tienen los campesinos en Colombia? Bueno, son muchos, ¿sí? Pero voy a tratar de decir como los principales. Entonces, los problemas que tienen es que pasan por los contrastes en el tamaño de la propiedad. Las limitaciones para el acceso a la tierra son difíciles. El triunfo de la ganadería, la conservación la concentración de la propiedad, la desconfianza y el miedo a la organización comunitaria, entonces hace que esa desconfianza en las instituciones del Estado, pues, haga que sea difícil como este acceso a las tierras y al campo. El agotamiento de los recursos, son algunas de las situaciones como que dificultan la producción y la comercialización de los productos agrícolas. Como segundo punto, entonces, ¿cuál es la principal causa de la crisis agrícola? Entonces, un aumento de la demanda mundial, ¿sí? El cambio climático, mal manejo de las finanzas y los gastos de inversión que se le dan al campo. Como tercer punto, entonces, ¿cómo afecta el cambio climático en la agricultura? Pues son muchos problemas o esos cambios que afectan. Entonces, en el aumento de las temperaturas, pues termina por reducir la producción de los cultivos deseados, ¿sí? A la vez provoca la proliferación de las malas hierbas y pestes. También los cambios en los regímenes de las lluvias aumentan las probabilidades de fracaso de las cosechas a corto y a largo plazo. En cuanto a largo plazo, sería una reducción de la producción, ¿sí? Bueno, como cuarto punto y último, entonces, ¿cuáles son los problemas de la agricultura en Colombia? Entonces, la gran brecha de ingresos en el campo y entre la ciudad, pues serían los costos elevados de transporte en Colombia, la intermediación en el proceso de venta, la desigualdad en las capacidades productivas entre pequeños y medianos productores, pues eso hace que afecte esa competitividad entre los campesinos. Y pues como para finalizar, en cuanto a los cultivos sostenibles, pues
el sector agrícola en Colombia, pues, enfrenta muchos problemas, ¿sí? En cuanto a la producción y a la comercialización. Pues, todo va como a donde están las cadenas de intermediarios y la volatilidad en los precios que permiten como estabilizar la actividad, ¿sí? Entonces, pues como vemos, el campo es bien, pero siempre de que tenga un buen manejo de los suelos y todo eso, pues si hay cultivos buenos, o sea, no va a haber como problemas, no sé, ocasionar problemas como de hambre o tipo cosas así. Entonces, eso sería en cuanto a cultivos sostenibles. No sé si tengan alguna duda o inquietud o un comentario extra. Bueno, yo ahorita no me he presentado, mi nombre es Pedro Colón Suárez. No soy de Guainía, criado en Guainía, ¿sí? Inquietud. Hablaste de todo, de la producción sostenible, pero una producción sostenible sin nutrición no es sostenible. Algo que ha sido Exacto. insostenible en los cultivos, tanto a nivel nacional, son los altos costos de los insumos, tanto bioquímicos como biológicos y como orgánicos. Que ya un bulto de gallinaza, que es lo más económico, ya está alrededor de 25.000 pesos y es costoso. Exacto. ¿Sí? La otra parte que tocabas de cultivo sostenible, el deterioro del suelo que evita que el calentamiento global son los altos índices de nuevas áreas que estamos pasando a la frontera agrícola, que son las nuevas tumbas y quemas de nuevas áreas para establecimiento de cultivos, tanto cultivos agrícolas como ganadería. Estamos tumbando, deforestando para sembrar cultivos que los cuales es un experimento porque son cultivos nuevos en diferentes zonas del país, los cuales no se han establecido. Son cultivos experimentales y están experimentando en grandes áreas. ¿Sí? De ahí sí. ¿Alguna otra inquietud? No, pues ahí claro, lo que me estaba explicando, lo que estaba mi compañero aprendiendo de uno del otro, entonces está bien. Bueno, me parece que tan clara y yo como defensor del medio ambiente no veo más inquietudes, simplemente es cuestión de analizar y hacer las cosas a medida de lo necesario, ¿sí? Por ejemplo, para evitar erosión en el suelo hay sitios que no necesitan meter mecanización, sino labranza cero, dependiendo del cultivo también y el área que se vaya a producir. Claro que sí. ¿Correcto, muchachas? De hecho, Sí, creo que son como problemáticas que a veces uno como que las evade o no les da importancia y realmente son muy significativas. Correcto. Por y ejemplo, pues las ganaderías y cultivos ahorita están llegando al entorno que no están respetando la ronda de un caño ni una fuente hídrica. Anteriormente estaba en 10 metros, fue ampliada a 20 metros, hoy en día está en 50 metros la ronda, dependiendo del área del país. Así mismo son las normas de acuerdo a las corporaciones ambientales. Hay corporaciones ambientales que no hacen lo necesario para llegar a mitigar eso. Antes dan permisos a diestra y siniestra, podría decir, muchas veces para deforestar. Solamente con reposición de sembrar cierto tipo de plantas ya se alivió la tumba o la quema que se hizo cuando se está tumbando un árbol o árboles de más de 50 años. Exacto. ¿Algún otro comentario extra o todo claro? bastante no. Bueno, pues entonces no siendo más, agradezco su asistencia. Son temas de gran importancia, como ya decía, y bueno, gracias. Bueno, feliz tarde, muchachas. Chao, hasta luego. Chao.